Hoy vamos a continuar con nuestra serie y hoy tenemos el último estudio de esta serie en el libro de los Hechos y quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y esta serie se ha titulado Dedicándonos a una misión con propósito. Y el título de la lección del día de hoy es Una misión sin límites. Y en Hechos capítulo número 13 vamos a leer del versículo 1 al 3 y luego vamos a leer del 44 al 52. Hechos 13 del 1 al 3 y luego del 44 hasta el 52. Y dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo número 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermosa lectura, ¿verdad? Si ustedes gustan, hermanos, aquí en el capítulo número 13 inicia la segunda parte del libro de los Hechos. ¿Okay? Si nosotros, por ejemplo, dividimos el libro de los Hechos en secciones, aquí en el capítulo 13 está dando inicio la segunda sección del libro de los Hechos. Hasta el capítulo número 12, el enfoque de Lucas, el autor del libro de los Hechos, estaba enfocado en Pedro, en el ministerio de Pedro, en todo lo que Pedro y Juan, ¿se acuerdan las primeras lecciones, verdad? Cuando en el templo, la puerta de la hermosa, la sanación del cojo de nacimiento, la predicación de la palabra, la conversión de 3,000, luego 5,000. Y Lucas, el autor, se ha estado enfocando en Pedro, pero de aquí en adelante, el capítulo 13, el enfoque cambia. Y ahora ya el enfoque es en Pablo, en el ministerio de Pablo. Y de hecho el capítulo número 13 es el inicio de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Aquí es donde a Pablo se le comisiona como misionero y aquí es donde él sale en su primer viaje misionero. Entonces, esto es como una transición de Pedro a Pablo. Ahora ya Pedro ya prácticamente ya no se va a mencionar de aquí en adelante. Ahora aquí Lucas, el autor, está enfocado en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso dice aquí, versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Otra cosa muy importante acá para los estudiantes de la palabra de Dios es el transición también, no solamente en el ministerio de Pedro al ministerio de Pablo,
sino de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Jerusalén hasta ese momento había sido un poquito renuente en cumplir las palabras del Señor Jesús. Él les había dicho en Hechos, capítulo número 1, recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, y el viernes estuvimos hablando de esto un poquito en la clase, en Estudios Romanos, que cuando Dios escogió a la nación de Israel, y aquí el apóstol Pablo también, en este versículo número 47, él cita este pasaje de Isaías donde dice, te he puesto para luz a los gentiles. La nación de Israel era luz a los gentiles. Ellos habían recibido la palabra de Dios y ellos tenían que ser luz a los gentiles. Ellos tenían que llevar el mensaje de Dios a las naciones. Pero ¿qué pasó con ellos? Se quedaron solo ellos y acapararon, esa es hoarding, ¿verdad? En inglés. Se quedaron con la bendición y se olvidaron de los demás. Y algo parecido estaba pasando con la iglesia de Jerusalén. Ellos también estaban como solo nosotros, solo entre nosotros. Y el Señor había sido claro, les dijo, Jerusalén, Judea y hasta Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, no solamente hubo una transición entre el ministerio de Pedro al de Pablo, sino también hubo una transición. El centro ahora, la base de operaciones, cambió también, no solamente de persona, aunque Pedro por supuesto continuó con su ministerio, no solamente eso, sino también cambió de territorio. De aquí en adelante, el centro, la base de operaciones se movió a Antioquía. Y eso es muy importante para nosotros, porque el Señor nos ha dado a nosotros una comisión, una misión, de que nosotros vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Pero si nosotros nos estancamos, si nosotros no obedecemos, si nosotros decimos, oh, qué bonito que estemos todos nosotros juntitos aquí, bien bonito, nos conocemos todos, y si nosotros nos dormimos, hermanos, la misión del Señor no se va a parar. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, vamos a perder una tremenda bendición. Nosotros también debemos estar alertas, despiertos, conscientes de que el Señor nos llamó a nosotros no solamente para venir aquí a la iglesia y sentarnos y estar cómodos, sino como el hermano Joe nos enseñó la semana pasada, salir de nuestra zona de confort. Salir de nuestra zona de confort. La iglesia de Jerusalén estaba cómoda, tranquila, todo bien, muy bonito todo. Y se habían olvidado del mandamiento que el Señor les había dado. Y es muy importante que nosotros, la iglesia, constantemente, nosotros estemos haciendo una evaluación de qué es lo que estamos haciendo como grupo de Pan de Vida y personalmente. Yo, ¿qué estoy haciendo yo a favor de la misión de llevar el evangelio a todas las personas? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cómodos? Decimos, ya estamos bonito, todo bien, nos conocemos todos, sabemos quién es el hermano, la hermana. No. Esa no es la idea. Nosotros estamos acá y el propósito por el cual nosotros, los creyentes, estamos acá, es porque tenemos un trabajo que hacer. Tenemos una comisión, tenemos una misión. El hermano yo lo acaba de leer. Y la gran comisión se llama la gran comisión. No se llama la gran sugerencia. No es una sugerencia.
Es una comisión. Y esa frase, la gran comisión, la acuñó un inglés, una persona de Inglaterra. Y qué bonito, ¿verdad? Porque los ingleses y los americanos, ellos piensan en grande, toda la vida piensan en grande, pero él le puso la gran comisión. Y yo digo que si hubiera sido un chapín, le hubiera puesto la comisioncita. Porque para nosotros todo es chiquito. Cafecito, panito, frijolitos, tortillitas, pollito, todo es chiquito. Nosotros le hubiéramos puesto la comisioncita. Pero el que acuñó esa frase le puso la gran comisión. Porque todos los creyentes, usted y yo, nosotros todos tenemos parte en esa gran comisión. Y si nosotros no despertamos, si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, entonces el Señor va a levantar a alguien más. ¿Se dan cuenta que la iglesia de Jerusalén se quedaron medio dormidos? Y se olvidaron, como Israel también se olvidaron de los demás. Y entonces ahora aquí hay una transición. Ahora dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta era una iglesia muy fuerte, muy poderosa. Miren lo que había aquí, profetas y maestros. Habían dos clases de personas con ministerio, profetas y maestros. No profetas en el sentido de adivinar el día de mañana. No de los profetas que ustedes ven el día de hoy en la televisión. No, proclamadores del mensaje. Profeta en el sentido de proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuando una persona está predicando el evangelio, está profetizando la palabra de Dios, está proclamando, se llama querigma. Querigma es la predicación, la proclamación del evangelio. Entonces ellos no eran profetas que decían, tráigame todo su dinero y usted se va a casar con aquel y usted va a ser mi esposa y Dios me dijo que voy a tener un automóvil nuevo. No era eso, ¿ok? Habían profetas y maestros. Los maestros son las personas que tienen el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Entonces habían predicadores y maestros. Era una iglesia fuerte ministerialmente, fuerte. Aparte de eso, era una iglesia bien organizada, con líderes comprometidos con la palabra de Dios, líderes comprometidos con la misión. Y aquí nos dice quiénes eran: Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces se mencionan estas personas. Entonces entendemos que habían predicadores, proclamadores del mensaje, y había también maestros, personas que enseñan la palabra de Dios. Y era una iglesia organizada. Ahora veamos el versículo 2. Sí. Era también una iglesia de varias Culturas, correcto. Porque 3 de esos 5 eran griegos, solamente por su nombre. Sí. Y solo 2 judíos. Sí. Pero una iglesia bien integrada, a pesar de que eran de otras naciones. De diferentes culturas, correcto. Muy bien, gracias hermano, buen punto. Sí, ven que la iglesia de Antioquía, muy excelente aportación. Habían personas con ministerio, era una iglesia organizada, era una iglesia que tomaba en cuenta diferentes culturas y era una iglesia comprometida. Y aquí nosotros vemos que también era una iglesia ordenada en cuanto al culto, el versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos aquí que había un culto organizado. Tenían adoración, había oración y había ayuno. Había lo que nosotros llamamos, de aquí proviene la palabra liturgia, la liturgia. Había una liturgia organizada, había un culto ordenado, organizado. Y vemos nosotros aquí que ellos hacían varias cosas, ministraban al Señor y ayunaban. El ayuno cristiano, el ayuno para nosotros los creyentes no es algo obligatorio. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que ayunar diferentes días a la semana por obligación, por la ley tenían que ayunar. Para nosotros los creyentes el ayuno no es algo que sea obligatorio para nuestra vida.
Pero cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos demostrando que somos serios en nuestra petición. El ayuno le añade seriedad a nuestra vida. Cuando una persona deja de consumir alimentos por un periodo de tiempo, significa que esa persona es serio. ¿Sí? Nadie deja de comer solo por querer dejar de comer. ¿Sí me explico? Es porque hay una necesidad. Hay una gran necesidad. ¿Y cuál era la gran necesidad por la cual ellos estaban orando, ayunando, ministrando al Señor? Porque había una emergencia, y la emergencia era que había que llevar el evangelio al mundo gentil. Entonces, por la gravedad, por la emergencia, por el peso de la decisión, entonces ellos estaban ayunando. Versículo número 3. Versículo número 2 todavía. Y vemos nosotros que ellos fueron consagrados a esa misión y que fue el Espíritu Santo el que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo escogió soberanamente a dos personas para ese viaje misionero, a Bernabé y a Saulo. Entonces vemos nosotros una cosa muy interesante. Bernabé y Saulo no salieron desordenadamente, ¿verdad? No fueron desordenadamente allá, sino que ellos esperaron esa selección, esperaron ese momento, ¿verdad? Porque también nosotros podemos caer en una confusión, ¿verdad? De poder decir nosotros, bueno, yo abandono todo lo que tengo aquí en los Estados Unidos y me voy para México, El Salvador, y allá voy a ir a empezar una iglesia y el Señor va a estar conmigo y todo me va a salir muy bien. Vemos nosotros que hay un orden también. El Espíritu Santo intervino, el Espíritu Santo señaló las personas para esa misión y luego la iglesia también. Versículo número 3, ellos fueron reconocidos por toda la iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orado. Entonces vemos que había adoración, había ayuno, había oración. Les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué simboliza la imposición de las manos? Es como una comisión que ellos están diciendo, van con hasta cierto modo la autorización nuestra, con el reconocimiento nuestro, y van en representación nuestra. No podemos ir todos, pero ustedes van en nuestro lugar y vamos a apoyarlos todavía con nuestras oraciones y con lo que necesitan. La imposición de las manos, correcto, gracias hermano, es un acto simbólico, se puede decir. ¿Ok? Con la imposición de las manos no se transfiere poder a las personas. ¿Ok? No se transfiere ningún tipo de poder. Si usted, como yo, ha estado en una iglesia donde todos pasan al frente y empieza el predicador a tumbar a las personas, y que hasta que le pone las manos encima las personas se caen y empiezan a temblar, eso no es bíblico. La imposición de las manos no transfiere ningún poder a la vida de una persona. La imposición de las manos, como dice nuestro hermano, simboliza una ordenación para el ministerio. Aquí en nuestra iglesia nosotros no imponemos las manos a las personas, a menos que una persona esté siendo ordenada al ministerio. Y se hace una sola vez. Por ejemplo, yo fui ordenado como diácono de la iglesia. Cuando yo fui ordenado como diácono de la iglesia, hubo una imposición de manos. Es decir, que las personas que son ordenadas para el ministerio, la imposición de manos simboliza que ellos están siendo apartados para un ministerio. Y se realiza una sola vez. No es de todos los domingos, no es de todos los cultos y no es para que usted reciba una impartición de un poder que usted no tiene. La imposición de las manos se hace para personas como en este caso Bernabé y Saulo, porque eso simbolizaba que la iglesia estaba con ellos
que la iglesia estaba de acuerdo, que la iglesia los estaba enviando y que ahora ellos habían sido escogidos para esa obra. Es una consagración solemne para la gran tarea misionera que ellos iban a realizar. Entonces, si usted se pregunta, hermano, ¿y por qué aquí en Parkway no hacen lo mismo que hacen en las otras iglesias? Que cada rato lo ponen las manos y lo tumban al piso y le dan a uno poder y le dan a uno bendiciones y le dan a uno todas esas cosas, porque la imposición de manos tiene un propósito. No es una locura. No es que al predicador se le ocurre estar poniendo manos sobre las personas. No, se hace para consagrar a un hombre al ministerio. Se hace para consagrar a una persona al ministerio. Yo estoy seguro, el hermano Matt nos ha dicho a nosotros, cuando él fue ordenado como ministro en la denominación en nuestra iglesia bautista, le impusieron las manos. Quedó ordenado para el ministerio. Eso es lo que la imposición de las manos simboliza. Por supuesto que en muchos lugares, en muchas iglesias el día de hoy, eso se ha salido totalmente de control. Inclusive el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, no impongas las manos con ligereza, no lo hagas. Me impresiona porque la palabra que el apóstol Pablo empieza, le dijo, no impongas las manos, no lo hagas. Empieza con una negación. Es tremendo eso, ¿verdad? Porque empieza con la palabra no. No impongas las manos con ligereza. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Es decir, que la imposición de las manos es un acto solemne que lo hace la iglesia cuando envían personas a el ministerio. Probablemente ustedes se van a dar cuenta que en el mes de julio va a haber un viaje misionero a Brasil y todas las personas que van a ir en ese viaje misionero, el pastor los va a llamar al frente de la iglesia y va a pedir a la iglesia que vengan a orar por ellos porque la iglesia los está enviando al viaje misionero. Esa es la razón. Y allí sí los hermanos le ponen las manos, no en la cabeza, sino en el hombro, ¿verdad? No en la cabeza, sino en el hombro, les ponen las manos, toda la iglesia viene y todos oran y la iglesia los bendice y van al viaje misionero con el reconocimiento de toda la iglesia. Entonces pasemos ahora al versículo número 44. Entonces después de esto, Bernabé, Pablo van a Chipre, predicaron en Chipre y luego van a Antioquía de Pisidia, que es otra ciudad, aparte de Antioquía, no son la misma. Y ahí Pablo predica un tremendo sermón y yo espero que ustedes tengan la oportunidad de poderlo leer. Y en el versículo 44, ahí mismo de Hechos capítulo 13, el versículo número 44. El día siguiente de reposo, y esto sucedió en Antioquía de Pisidia. ¿Ok? El día siguiente de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso es porque una semana antes Pablo había predicado el evangelio y su mensaje se hizo viral. Es lo que nosotros llamamos el día de hoy viral, ¿verdad? Porque toda la ciudad se enteró del mensaje que Pablo había predicado. Pablo era un predicador, hermano, era un gran predicador del evangelio. Por eso mire aquí en los versículos anteriores está el mensaje que predicó Pablo. Por favor, hermano, estúdielo y aprendamos de cómo ellos presentaban el evangelio, ¿ok? Y su mensaje se difundió por todas las redes sociales. Se hizo viral, ¿verdad? En YouTube, en TikTok y Facebook y Instagram y WhatsApp y todo, ¿verdad? Y los hermanos estaban compartiendo el mensaje que había predicado Pablo. Toda la gente se enteró del mensaje, por eso dice aquí que el siguiente día de reposo se juntó casi, wow, qué tremendo esto, hermano, casi toda la ciudad
para oír la palabra de Dios. ¿Ven lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Porque la palabra de Dios dice, nunca vuelve vacía. Nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de tener una boquita. Usémosla para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y Dios va a hacer su obra. Y mire, aquí vino casi, yo no sé cuántos se quedaron en la casa, pero casi toda la ciudad de esta ciudad que se llamaba Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad vino para oír la palabra de Dios. Qué bendición sería que algún día dijeran, casi toda la ciudad de Goodlettsville vino a Parkway a escuchar la palabra de Dios. Sería increíble, ¿verdad? Que nadie se quedara en su casa. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son habladores, que no se quedan con la boca cerrada, que están compartiendo las buenas nuevas de salvación. La gente, la ciudad entera se va a dar cuenta que Dios está haciendo cosas grandes y va a despertar la curiosidad y van a decir, ¿qué estará pasando allá con los hermanos de Pan de Vida? Esos hermanos, ¿cómo trabajan? No se quedan con los brazos cruzados, van, salen, invitan, traen, mira, ven Cristo, esto, el evangelio, ven, mira. Eso va a despertar la curiosidad en las personas. Pero si nosotros somos de aquellas personas que, ay, no hermano, a mí me da vergüenza, usted no sabe cómo me cuesta. No creo, yo los conozco a ustedes. Yo sé que ustedes no tienen vergüenza para hablar. Yo los he escuchado. Yo sé que ustedes pueden hablar. Y yo sé que si nosotros, hermanos, nos ponemos en las manos del Señor, el Señor puede usar nuestras vidas. Y puede despertar a las personas. Pero cuando nosotros pedimos un avivamiento, el avivamiento debe empezar conmigo. Nosotros siempre queremos que Dios traiga un avivamiento a la ciudad. Cuando nosotros los cristianos estamos dormidos, debe empezar conmigo. Yo tengo que estar on fire por el Señor, en fuego por Cristo. Tengo que estar hambriento y sediento, sabiendo que hay personas que perecen y que nosotros tenemos el antídoto, la cura, las buenas noticias. Y la gente va a despertar. Mire, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 45. Y algo sucede cuando nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios, despierta la envidia y los celos. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, que era yo me imagino, la palabra muchedumbre se utiliza, hermano, para hablar de mucha gente. De mucha gente. Yo espero que ese día nos llegue a nosotros. Cuando aquí no quepan las personas, que haya una muchedumbre de personas. Entonces, ¿qué sucedió? Se llenaron de celos. Y miren, hermano, los celos, la envidia siempre resalta o siempre nace entre personas de la misma vocación. Los médicos tienen celos de otros médicos. Los abogados tienen celo de otros abogados. Los predicadores tienen celo de otros predicadores. Los celos y la envidia siempre se despierta entre personas de la misma profesión. Por ejemplo, yo trabajo en construcción y yo nunca he visto, probablemente sí, pero yo nunca he visto un carpintero que tenga celos del pintor. Los celos siempre son entre los mismos carpinteros. Entre ellos siempre se están atacando, pero no de otro que tiene otro oficio. Yo trabajo pegando cerámica. Yo no he visto nunca a un electricista que tenga celos de mi trabajo. Son los mismos de mi mismo oficio los que tienen celos de mi trabajo.
Porque los celos siempre se despiertan entre personas de la misma profesión. Y aquí los judíos se llenaron de celos porque supuestamente ellos también predicaban la palabra. Pero ellos estaban predicando la ley. Y Pablo ahora está predicando el evangelio. Y cuando vieron, hermanos, probablemente, ¿verdad? Ellos estaban el sábado en la sinagoga y venía Pedro, Pablo y Juan nada más al servicio. Tenían 3 personas ahí, las mismas 3 personas de toda la vida. De repente llega Bernabé y Pablo, predican la palabra de Dios y se reúne toda la ciudad. Y se llenaron de celos. Y entonces no solamente se llenaron de celos, como dice el versículo número 45, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea que esto se volvió en algo personal. Contradiciendo es hablar en contra, decir una palabra en oposición. Pablo decía, Cristo es el único que puede salvar, y ellos decían no. Pablo decía, solo por la gracia podemos ser salvos, y ellos decían no, se tienen que circuncidar. Estaban contradiciendo todo lo que Pablo decía. Blasfemando, imagínense hasta dónde llegó el celo y la envidia de ellos, porque los llevó hasta la blasfemia, decir cosas injuriosas y dañinas y llegar a los ataques personales. Fue increíble lo que eso provocó, la predicación de Pablo. Despertó algo que estaba dentro de ellos. Empezaron a rebatir, a contradecir y empezaron a blasfemar. Pero ¿qué simboliza eso? ¿Qué lección nos da eso a nosotros en nuestra vida personal o en nuestro ministerio? Porque si nosotros enfrentamos oposición del mundo, significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si el mundo aprueba, nos aplaude, están de acuerdo con lo que nosotros estamos ofreciendo, entonces es probable que no lo estemos haciendo correctamente. La oposición al mensaje cristiano es una buena señal. Significa que algo estamos haciendo bien. Especialmente cuando el mundo nos rechaza. Porque si nosotros estamos, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, porque si agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Ya no estoy agradando a Dios. Entonces el mensaje del evangelio, el evangelio verdadero, siempre va a levantar oposición. Siempre van a haber personas que se oponen a la verdad. Siempre van a haber personas que contradicen la verdad. Siempre van a haber personas que blasfeman de la verdad. Pero eso significa que algo debemos estar haciendo bien. Porque si nosotros estuviéramos agradando, diciéndole a la persona lo que a él quiere escuchar, no lo que necesita escuchar, entonces nos aplauden. Ah, qué bonito ese grupo de Pan de Vida, de Pargo. Ellos no confrontan a nadie. Nunca hablan del pecado, nunca mencionan palabras que verdad que en nuestra cultura al día de hoy son prohibidas, sino solo hablan de bendición, de prosperidad, de que todo te va a salir bien, de que Dios, ¿verdad? Un mensaje agradable para las personas. Pero el mensaje verdadero de la palabra de Dios siempre va a levantar oposición. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Pablo dijo, no, Señor, discúlpame, pero yo me equivoqué de profesión, yo no debería estar aquí. Me voy a regresar, esto está muy difícil, la gente no quiere oír, mira lo que están haciendo, están maldiciendo, están levantando testimonio falso contra mí, están hablando mal contra mí. Veamos qué fue lo que pasó. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé recogieron su maleta y se fueron de regreso para la casa. ¿Qué hicieron? Hablando
con denuedo. Oh, esto es maravilloso, hermano. Porque en lugar de callarse, en lugar de dejarse intimidar, en lugar de llenarse de temor, en lugar de decir yo creo, porque el Espíritu Santo aquí en el versículo número 2, el Espíritu Santo los había escogido a ellos para que fueran a la misión. Y ellos dijeron, no, yo creo que se equivocó el Señor. ¿Verdad que no hicieron eso? ¿Qué provocó eso en Pablo y Bernabé? ¿Qué despertó en ellos? ¿Qué provocó en ellos? ¿Ah? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué hubiera hecho usted? Están hablando mal de mí, me están diciendo cosas, están diciendo, oh, es hermano, loco, aleluya, ahora dice que es hermanito. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, tienes razón, me callo, ya no digo nada, ya no voy a hablar del Señor porque quiero que todos estén bien conmigo, no quiero que mis compañeros de trabajo se enojen, no quiero que mi familia diga cosas raras, mejor me voy a quedar tranquilito, yo ya estoy a salvo, ya soy un creyente, ya no pasa nada. Esa no fue la reacción de Pablo. Vean qué hombre tan tremendo el apóstol Pablo. Sí, hermano. En cierto modo también es una contestación a la oración que hicieron la iglesia ya hace, cuando se inició. Ajá. Porque se acuerda que cuando vino la persecución, ellos no pidieron que les quitara la persecución, que nos dé de nuevo. Que nos ayude, para que tengamos de nuevo para hablar la palabra. Sí. Entonces, todavía correcto, sí. Está haciendo la misma obra. Eso, exactamente. Y es lo que nosotros los creyentes el día de hoy debemos aprender. Hermano, el denuedo que estas personas tenían, que ellos como dicen, ¿no? No sé si lo dicen en México, sí, en México, no se achicopalaban. ¿Eh? En México, ¿verdad? ¿Cómo lo diríamos en Guatemala o en El Salvador? ¿Ah? No se agüitaban. No salían como perritos con la cola entre las patas, ¿verdad? Sino que ¿qué hicieron ellos? Mire, subraye esto en su Biblia. Subraye esto en su Biblia y pídale al Señor, Señor, que yo sea así también. Que cuando la gente esté diciendo cosas, porque yo no estoy hablando un mensaje que no sea el tuyo, es tu mensaje, es tu palabra, es el evangelio que tú me enviaste a predicar, que cuando yo esté predicando, los amigos del trabajo me lancen insultos y cosas así por el estilo, que me suceda a mí lo que le pasó a Pablo. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo. Denuedo es la palabra para valentía. Hablando con valentía dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, porque ellos están hablando con los judíos, que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En Romanos capítulo número 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ellos habían cumplido, ellos habían ido primero a los judíos, pero ahora está diciendo, puesto que ustedes rechazan el mensaje, puesto que ustedes no quieren creer en el Mesías, en Jesús, entonces ahora nosotros nos volvemos a los gentiles. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no todas las personas van a recibir el mensaje, pero si hay alguien que no recibe el mensaje, busque otro. No se desanime porque alguien dice, usted le predica, le testifica a una persona y usted ve que la persona dice, no quiero, yo lo rechazo, yo no creo. No se preocupe, usted ya cumplió con su deber. No se desanime, porque cuántos billones de personas no viven en el mundo ahorita. Hay más.
Y eso fue lo que ellos hicieron. Si ustedes no quieren oír, entonces nos vamos a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y mire lo que esto provocó el versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ven? Nosotros no tenemos por qué detenernos. Si por la razón de que alguien no quiere escuchar, hermano, usted ya cumplió con su deber, siga a otra persona, busque más personas. No se desanime porque alguien no quiere escuchar. Hay más personas. Y van a haber más personas que se van a regocijar cuando usted le lleve las buenas nuevas y van a creer. Y se van a convertir. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Mire el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermano, ¿qué nos impide a nosotros difundir la palabra de Dios el día de hoy? Si tenemos, hermano, ahora usted no necesita ir a Argentina. Los argentinos están en Facebook. Los argentinos están en YouTube. Los argentinos están en TikTok. Los cubanos, que es difícil ir a Cuba a predicar el evangelio. Hermano, yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Espero que ustedes me ayuden. Difúndanla. Compártanla. No se avergüence. Dele like, dele share. Mire, los estudios que nosotros estamos haciendo están, un gran grupo de las personas que miran mis estudios están en Chile. Yo no los conozco. No sé ni quiénes son. Y es increíble que la palabra de Dios esté llegando hasta Chile. Yo nunca he ido a Chile, pero la palabra de Dios ya llegó. Y a México, y a Honduras, y a El Salvador, y a España. Porque ahí las redes sociales te dicen a dónde están viendo tus videos. Pero hermano, nosotros hoy tenemos el mundo en nuestras manos para el evangelio. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no compartimos la palabra? Si no cuesta nada. Dice, hermano, pero yo no tengo seguidores. Es que eso no, el algoritmo no ve eso. A ellos no les preocupa si usted tiene un seguidor. El evangelio se difunde, hermanos. Por favor, hagámoslo. Para que suceda esto, versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¡Wow! Se acabó el ministerio, ¿verdad? No. Por supuesto que no. Versículo número 51. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Sacudir los pies, el polvo de los pies tiene 3 significados. Número 1, simboliza que ellos ya habían cumplido con su responsabilidad. Ya cumplimos con nuestra misión. El Señor nos envió aquí a predicarles la palabra y ustedes no la quisieron escuchar. Nuestras manos están limpias de la sangre de ustedes. Hemos cumplido con nuestra misión. Número 2, señal de juicio. Cuando ellos se sacudían el polvo de los pies, les estaban diciendo, ustedes rechazaron el mensaje. Es una señal de juicio. Y número 3, simboliza que la misión continúa en otro lugar. Por eso dice que ellos llegaron a Iconio. ¿No quieren escuchar en este lugar? Pues entonces nos vamos a otro lugar, pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Que eso suceda con nosotros también. Si usted le predica a una persona y él no quiere escuchar, no se preocupe, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Y como dijo Ezequiel, mis manos están limpias de la sangre de vosotros. Por eso nosotros debemos compartir la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra.
Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has puesto en este lugar y nos has dado una misión. No solamente nos salvaste, Señor, de nuestros pecados, los perdonaste y nos diste la vida eterna, pero también nos llamaste a formar parte, Señor, de esta gran comisión de salir a predicar tu palabra. Señor, aviva nuestros corazones, que no nos quedemos con los brazos cruzados. Danos amor para que podamos ir a predicar tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.